Bienvenidos al podcast Finjamos que somos normales, un espacio dirigido a empresarios que asumen la responsabilidad de liderar con criterio, proteger la rentabilidad de sus negocios y construir crecimiento sostenible en mercados cada vez más exigentes. En el día a día de una empresa, las decisiones comerciales no solo En el día a día de una empresa, las decisiones comerciales no solo impactan las ventas, también moldean la cultura interna, la percepción del cliente y la estabilidad financiera del negocio. Hay decisiones que parecen prácticas en el corto plazo, pero que terminan condicionando el futuro de la empresa mucho más de lo que se alcanza a dimensionar en el momento en que se toman. Una de esas decisiones, quizá de las más comunes y al mismo tiempo de las más peligrosas, es competir por precio. Ofrecer descuentos para atraer clientes, entrar a cuentas importantes con una propuesta más económica o intentar ganar mercado bajando tarifas puede parecer una jugada lógica cuando el objetivo es crecer. Sin embargo, esa aparente ventaja inicial suele traer consecuencias que no siempre se anticipan. Entender esas implicaciones y elevar el nivel de análisis se vuelve indispensable para cualquier empresario que busca resultados sostenibles. Comencemos. Imagina la siguiente escena. Una empresa lleva meses intentando cerrar un cliente importante. Las reuniones avanzan, las propuestas se ajustan, hay interés, pero la decisión se mantiene estancada. No es falta de necesidad ni de presupuesto. No es falta de necesidad ni de presupuesto. Es algo mucho más común. El cliente ya tiene una relación estable con su proveedor actual y no encuentra una razón suficientemente fuerte para cambiar. En ese punto aparece la presión comercial. El equipo necesita cerrar, el empresario quiere resultados y la oportunidad no puede quedarse en el aire. Entonces surge la decisión que parece más directa para destrabar la negociación. Presentar una oferta más atractiva en precio. Una propuesta que incline la balanza y finalmente provoque el cambio. La propuesta se envía, el cliente compara y la decisión llega. El contrato cambia de mano, se ganó el cliente. Ahora observa otra situación igual de común. Un negocio decide bajar precios para atraer clientes. Se lanza una promoción, se ajustan tarifas, se busca ser más competitivo. Pasan los días y el resultado no siempre es el esperado. En algunos casos el flujo de clientes no cambia, en otros llegan personas que compran solo. En algunos casos el flujo de clientes no cambia, en otros llegan personas que compran solo mientras existe. En algunos casos el flujo de clientes no cambia, en otros llegan personas que compran solo mientras existe el descuento. Y en muchos casos los clientes habituales empiezan a cuestionar por qué antes pagaban más. La presión no desaparece, cambia de forma. La presión no desaparece, cambia de forma. Hay más movimiento, pero no necesariamente más rentabilidad. Hay más conversaciones, pero no necesariamente más cierres. Y el negocio empieza a entrar en una dinámica donde cada decisión comercial gira en torno al precio. Y es justo en ese momento donde muchas empresas, quizás sin darse cuenta, empiezan a construir un problema mucho más grande que el que intentaban resolver. Porque ese cliente que hoy acepta la propuesta no está validando que la empresa sea mejor, ni está reconociendo una propuesta más sólida, ni está premiando una experiencia superior. Lo que realmente está ocurriendo es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más peligroso. Está respondiendo a una diferencia de precio, y cuando esa es la razón de entrada, también se convierte en la razón de salida. Se celebra la venta, se reporta el cierre, el equipo respira y el empresario siente que finalmente se avanzó. Todo parece indicar que la decisión fue correcta. Sin embargo, debajo de ese resultado hay una realidad que no siempre se quiere ver. No se ganó una preferencia, se ganó una comparación. No se construyó una relación, se abrió una puerta que cualquier otro competidor
puede cruzar en cualquier momento. Porque si el criterio de decisión fue el precio, entonces ese criterio sigue vigente, no desaparece después de la venta. Y tarde o temprano alguien más aparece. No hace falta una propuesta Y tarde o temprano alguien más aparece. No hace falta una propuesta extraordinaria ni una innovación radical. Basta con una oferta ligeramente más baja, una condición apenas más agresiva, algo que vuelva a mover la balanza. Y entonces ocurre algo que incomoda, pero que es completamente coherente con la decisión inicial. El cliente hace exactamente lo mismo que ya hizo antes. Compara, evalúa y cambia. Sin conflictos, sin grandes explicaciones, sin lealtad, porque la lealtad nunca fue parte de la ecuación. En ese punto muchas empresas entienden, pero ya es demasiado tarde. En ese punto muchas empresas entienden, pero ya demasiado tarde, la dinámica en la que decidieron entrar. Una dinámica donde siempre habrá alguien dispuesto a cobrar menos, donde el margen deja de ser una protección y se convierte en una variable de ajuste, y donde cada nueva venta no fortalece la posición del negocio, sino que lo obliga a defenderse constantemente. Ahí es donde esta idea deja de ser una frase llamativa y se convierte en una realidad que impacta resultados, equipos y decisiones todos los días. El que a precio mata, a precio muere. Cuando varias empresas comienzan a utilizar el precio como su principal argumento comercial, el mercado empieza a transformarse. Los clientes aprenden rápidamente a comparar opciones únicamente por cuánto cuestan. Las conversaciones dejan de centrarse en el valor, en la calidad o en la experiencia y se reducen a una simple cifra. En ese entorno, cada nueva propuesta genera presión sobre la anterior y los descuentos comienzan a aparecer con mayor frecuencia. Poco a poco se instala una dinámica donde vender sin bajar precios se vuelve cada vez más complicado. No porque el producto o servicio no tenga valor, sino porque el mercado fue entrenado para poner su atención en otro lugar. En ese punto, muchas empresas se ven obligadas a participar en una competencia que no diseñaron, pero que tampoco saben cómo evitar. En medio de esa dinámica, aparece uno de los errores más frecuentes en la toma de decisiones comerciales: la falta de análisis financiero. Los descuentos se ofrecen con facilidad, muchas veces con la intención de cerrar una venta o de no perder un cliente, pero sin detenerse a evaluar el impacto real que esa decisión tendrá en la rentabilidad del negocio. Se asume que el volumen compensará el margen. Se asume que el volumen compensará el margen. Se confía en que más ventas resolverán el problema. Pero pocas veces se hace el ejercicio de analizar si eso es realmente cierto. Se asume que el volumen compensará el margen. Se confía en que más ventas resolverán el problema. Pero pocas veces se hace el ejercicio de analizar si eso realmente es cierto. Un descuento no es únicamente una herramienta comercial, es una decisión que afecta directamente los números de la empresa. Reduce el margen disponible, limita la capacidad de inversión y condiciona la estructura financiera del negocio. Cuando esas decisiones se toman de manera recurrente y sin análisis, el efecto acumulado puede ser mucho más grave de lo que aparece en el corto plazo. Cuando esas decisiones se toman de manera recurrente y sin análisis, el efecto acumulado puede ser mucho más grave de lo que parece en el corto plazo. Y hay una consecuencia adicional que muchas veces pasa desapercibida. Cuando una empresa reduce precios sin contar con una estructura de costos que lo respalde, inevitablemente empieza a quedarse sin recursos para operar con el nivel de calidad que el cliente espera. Los tiempos de respuesta se alargan, la atención pierde consistencia, la experiencia del cliente se deteriora y el servicio deja de ser un diferenciador. En ese punto aparece una realidad que todo empresario debería tener presente. Un cliente puede irse por precio y regresar por servicio.
Pero cuando un cliente se va por mal servicio, ni el mejor precio logrará que vuelva. Pero cuando un cliente se va por mal servicio, ni el mejor precio logrará que vuelva. El daño que provoca una mala experiencia suele ser mucho más profundo que cualquier ventaja económica que se pueda ofrecer después. Esto lleva a una reflexión más profunda. El problema no es únicamente el precio. El problema es que muchas empresas no han construido una diferenciación clara que permita al cliente entender por qué debería elegirlas. Cuando todos los proveedores parecen similares, cuando la propuesta no comunica algo distintivo y cuando el valor no es evidente, el cliente no tiene otra referencia más que el precio. En ese escenario, competir por precio deja de ser una elección y se convierte en una consecuencia. No porque sea la mejor estrategia, sino porque es la única herramienta disponible cuando no existe una propuesta de valor bien definida. Por eso muchas empresas terminan en guerras de precios sin haberlo planeado. No fue una decisión estratégica consciente, fue el resultado de no fue una decisión estratégica consciente. Fue el resultado de no haber desarrollado algo que las hiciera diferentes. Salir de esa dinámica implica cambiar la conversación. Implica construir valor de manera intencional y consistente. Una empresa que quiere dejar de competir por precio necesita definir con claridad qué es lo que la hace única, qué problema resuelve mejor que otros y por qué su propuesta merece ser elegida. La característica única de venta no es un concepto teórico, es una herramienta estratégica que permite diferenciarse en mercados donde todo parece igual. A eso se suma la experiencia del cliente. La forma en la que una empresa atiende, responde, cumple y acompaña genera una percepción que va más allá del producto o servicio en sí mismo. Cuando esa experiencia es consistente y supera expectativas, el cliente comienza a valorar elementos que no están directamente relacionados con el precio. Las garantías juegan también un papel fundamental. Reducen el riesgo percibido y aumentan la confianza en la decisión de compra. Cuando un cliente siente que su inversión está protegida, que existe un respaldo real detrás de la promesa, la conversación deja de centrarse únicamente en cuánto cuesta y comienza a considerar lo que realmente se está obteniendo. En este punto es importante observar que existen empresas cuyo modelo está diseñado para competir por precio. Organizaciones que han construido estructuras altamente eficientes, con costos controlados y procesos optimizados que les permiten operar con márgenes bajos y volúmenes altos. En esos casos el precio forma parte de la estrategia porque todo el modelo de negocio fue diseñado para sostenerlo. Pero esa no es la realidad de la mayoría de las empresas. Intentar competir por precio sin tener esa estructura es una decisión que suele debilitar el negocio con el tiempo. Por eso resulta más relevante construir una propuesta que el cliente perciba como valiosa, diferenciada y confiable. Hay ejemplos muy claros en el mercado. Hay ejemplos muy claros en el mercado donde el precio no es el factor determinante en la decisión de compra y no hace falta ir a categorías lejanas para verlo. Basta observar lo que ocurre con Mercado Libre. En teoría, el cliente podría irse con la opción más barata en cualquier plataforma, pero muchas veces elige donde percibe mayor certeza. Rapidez de entrega, protección al comprador, devoluciones simples, reputación del vendedor y una experiencia que reduce fricciones. El precio sigue estando ahí, pero deja de ser el único criterio cuando el cliente siente que su compra está respaldada. El precio sigue estando ahí, pero deja de ser el único criterio cuando el cliente siente que su compra está respaldada. El precio sigue estando ahí, pero deja de ser el único criterio cuando el cliente siente que su compra está respaldada. Otro caso muy cercano es el de Domino's Pizza.
No siempre es la opción más barata dentro de su categoría, pero ha construido valor en algo muy específico. Cumplimiento. Promesas claras, tiempos definidos, facilidad para ordenar y una experiencia consistente hacen que el cliente no esté comprando únicamente precios, sino confiando en que lo que pidió llegará como espera. Esa certeza pesa más que unos pesos de diferencia. Estos ejemplos muestran algo importante. No es que el precio deje de existir, es que deja de ser la variable principal cuando el valor está claramente construido y respaldado en la experiencia. El cliente sigue viendo el precio, pero ya no decide únicamente por él, porque hay algo más que reduce el riesgo de equivocarse. La reflexión que queda es directa y profunda. El precio más bajo. El precio más bajo no garantiza el éxito. De hecho, en muchos casos es el inicio de una dinámica que reduce la rentabilidad y debilita la posición competitiva de la empresa. Las organizaciones que logran sostenerse y crecer en el tiempo no son las que bajan más sus precios, sino las que construyen más valor para sus clientes. Cuando el valor es débil, el mercado compara precios. Cuando el valor es claro, el precio deja de ser el protagonista. Esa es la diferencia entre competir por sobrevivir y competir con una estrategia que permite crecer de manera más sostenible. El que a precio mata, a precio muere. Gracias por darte el tiempo de escuchar el capítulo de hoy. En capítulos siguientes se seguirán abordando decisiones empresariales que impactan directamente la rentabilidad, el crecimiento y la estabilidad de los negocios, siempre con la intención de fortalecer el criterio de quienes toman la responsabilidad de dirigir. Ha sido todo por hoy en el podcast Finjamos que somos normales. Yo soy Ignacio Ortiz. Nos saludamos pronto.